Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería Jesús que los hombres no sabían? Bueno, Jesús se refiere al Padre, se dirige al Padre en esta frase diciendo que no tome en cuenta el pecado de la humanidad porque sí, obviamente está la humanidad cegada por el pecado, por lo tanto Jesús quería evitar que sea tomado este pecado. A pesar del dolor que Jesús sentía, Él pudo clamar a su Padre para que perdone al hombre porque realmente el hombre no reconoce la necesidad de Dios. En todo su accionar, él simplemente cree que está su autocontrol o autosuficiencia. No puede reconocer a Dios humanamente, pero solamente a través del Espíritu Santo es que podemos sentir la necesidad de Dios. Y Dios en la cruz, Jesús en la cruz, pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos que necesitamos de Él, no sabemos que necesitamos de su supremacía, no sabemos y no reconocemos que para poder existir en este mundo y estar de pie ante este mundo, necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Señor, que Dios es nuestro Salvador y que solamente en Él podemos confiar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo a este ladrón acreedor a tan gran honor de estar con Jesús en el paraíso? Esto nos demuestra que Dios es un Dios de amor, que no vio el pecado del ladrón, sino vio un corazón arrepentido. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué nos enseña Jesús cuando da responsabilidad mutua a madre e hijo en esta palabra? Aun cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, se preocupó por el bienestar de su madre y se le encargó a su discípulo Juan. Así como Jesús, debemos respetar y honrar a nuestros padres y madres para que tengamos una vida buena y larga. Nuestro Señor Jesús, hasta el último momento en esa cruz, fue un claro ejemplo de hijo, porque se preocupó por el bienestar y la salud de su madre, encargándolo a su discípulo amado, el cual en ese momento que ya estaba a punto él de morir, se preocupó y la dejó encargada a ella. A pesar del enorme sacrificio que Jesús estaba padeciendo en ese momento en la cruz, le dice a Juan, su discípulo amado, que se haga cargo de María como su madre, y a partir de ese momento él la lleva a su casa a vivir. Dios nos da una enseñanza muy maravillosa de honrar a nuestros padres y de estar siempre pendientes y saber de que Dios tiene el control de todo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué siendo Jesús hijo de Dios pudo sentir el desamparo de su Padre? En ese momento, Jesús asumió el pecado de todo el mundo, puesto que el pecado nos aleja de Dios. Recordemos que donde haya y abunde el pecado, no puede estar la presencia de Dios. Dios no puede habitar donde hay pecado. En ese momento, Jesús llevó la carga del mundo, el pecado del mundo, y el cordón umbilical entre padre e hijo se rompió por un momento. Tengo sed. ¿Qué quiso expresar Jesús en esta frase? La quinta palabra de Jesús fue, tengo sed. Esto lo decían por todos sus hijos, estar sedientos. Pero de su palabra y su amor. Jesús quiso expresar en esta frase que físicamente estaba muy deteriorado, es decir, su boca se estaba secando, él estaba deshidratado. En el relato de Juan nos manifiesta que a Jesús, en vez de darle agua, le dieron vinagre. Consumado es. ¿Qué consumó Jesús? Consumado es, está hecho. El sacrificio del Cordero de Dios para lavar tus pecados y los míos fue consumado por Cristo en la cruz del Calvario. Consumado es. El Padre en esta palabra nos enseña cómo su obra de salvación fue consumada y completada en Cristo Jesús en la cruz. Él a través de este sacrificio consumó nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Consumado es. Jesús nos presenta dos cosas para enseñanza nuestra. Al principio
Dios puso ordenanzas que para salvar y no matar al hombre por su pecado, había la muerte sustituta de un cordero. Él dijo, consumado es, porque la carta legal se cumplía. Y consumado es porque la tarea del Padre al Hijo fue ve a salvar la humanidad. Lo que hizo Jesús en la cruz fue obediencia y cumplimiento, obediencia al Padre y cumplimiento de la ley. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo sientes esta frase en tu corazón? En el corazón del hombre siempre va a haber la necesidad de encontrar refugio. ¿Y qué mejor refugio que estar en las manos de nuestro Dios? Debemos tomar estas palabras como un ejemplo para nuestras vidas, que siempre debemos vivir en total confianza y obediencia a Dios, ya que si depositamos nuestro espíritu en sus manos, estamos sujetándonos a su voluntad y asimismo teniendo la certeza de que solo en sus manos podemos encontrar absoluto reposo para nuestro espíritu. Al exclamar nuestro Señor desde la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos da el ejemplo que nuestra vida le pertenece al Dios Todopoderoso, que todo lo que somos y hacemos y queremos ser y hacer ahora, aquí y por la eternidad, debe de ser bajo la guía de nuestro buen Dios. Nuestra pertenencia de Él, nuestra permanencia en Él, nuestra dependencia y sujeción va a determinar nuestra bendición. Que esta plegaria sea un estilo de vida en el cual nosotros encomendemos cada día y cada instante de nuestro quehacer diario en sus manos, para que todo sea con su santa bendición. Dios les bendiga. Ver a Jesucristo en la cruz es ver plasmado toda una obra grandiosa, planificada desde antes en la cruz. El plan estaba diseñado, establecido por Dios mismo para que nosotros podamos tener salvación. La Biblia dice que desde antes de la fundación la sangre del Cordero fue inmolada, de tal manera que todas las cosas están claramente establecidas y a Dios no le toma por sorpresa ninguna cosa. El sacrificio del Señor en la cruz es la expresión máxima del amor que Él tiene para con la humanidad. Dice la Escritura, vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del pecador. Y Él dio lo más sublime y hermoso que tenía en el cielo, que es su propio Hijo, para que Él venga en propiciación por nuestros pecados. Decir en la cruz que Él tenía sed era la manifestación de esa necesidad para que nosotros podamos ser salvos. Decir que estuvo solo, exclamando al Padre, ¿por qué me has abandonado? Es por la culpa del pecado nuestro que cayó sobre Él. Verdaderamente podemos ver el amor de Él diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Realmente es difícil en el corazón carnal del hombre entender el amor y la misericordia de Dios ofrendando a su propio Hijo. Mas, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna la obtenemos gracias al sacrificio que Jesucristo hace en la cruz, comprándonos a precio de sangre preciosa. Podemos decir, parafraseando un poco, que Jesucristo fue el primer mercader que podemos ver comprando almas con su sangre preciosa. Nos obtuvo, nos compró y ahora le pertenecemos doblemente porque Él nos hizo, nos perdimos y nos volvió a comprar. De tal manera que no tenemos con qué expresar nuestra gratitud al Señor, de tal forma que entre tanto nos dure el aliento, nuestra alabanza debe estar puesta en Él para que podamos ser gratos ante tan maravillosa obra que Él hace para que seamos redimidos de la maldición del pecado que era la muerte eterna.